En las sombras de la historia, nacida de las cenizas de las cruzadas, surge una orden envuelta en misterio y leyenda: los Caballeros Templarios. Con una misión que trasciende la protección de los peregrinos en la Tierra Santa, estos monjes guerreros se convirtieron en una de las fuerzas más poderosas de la Edad Media. Su origen, marcado por votos de pobreza, castidad y obediencia, es solo el inicio de una saga que desafía el tiempo, la fe y el poder. ¿Quiénes eran estos caballeros? ¿Cómo lograron acumular tanta riqueza y poder? Y lo más importante, ¿qué secretos se ocultan tras su misteriosa desaparición? Acompáñanos en un viaje al corazón de la historia, donde mito y realidad se entrelazan, para descubrir la verdadera historia de los templarios. La Orden de Caballeros se crea en el año 1118 después de Cristo a partir de 9 caballeros. La razón de su existencia se remonta a unas décadas atrás de su creación dentro del desarrollo de las cruzadas. En 1071, la victoria de los selyúcidas sobre los bizantinos en la batalla de Manzikert llevó a un periodo de hostilidad hacia los cristianos en Tierra Santa. Este evento aumentó los asaltos y torturas contra peregrinos y residentes cristianos en Jerusalén, motivando eventualmente las llamadas a las cruzadas para proteger los lugares santos y a sus fieles. Las cruzadas fueron sucesivas expediciones militares orientadas a liberar Tierra Santa del poder musulmán, trayendo con ello la furia de algunos pueblos musulmanes. El objetivo de las cruzadas consistía en restituir el control apostólico romano en Tierra Santa, donde se desarrollaron los episodios relatados en la Biblia. La finalidad de la Orden de los Templarios era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, así también las propiedades de la Iglesia. Tenían un voto de pobreza, obediencia y castidad. El lugar más importante era Jerusalén, lugar de peregrinación para los cristianos más devotos. El Concilio de Clermont, celebrado en 1095 en Francia, fue un evento crucial en la historia de las cruzadas, marcado por la proclamación de la primera cruzada por el Papa Urbano II. Este concilio fue una respuesta directa a la solicitud de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comneno, quien enfrentaba una amenaza significativa de los turcos selyúcidas y buscaba apoyo militar de Occidente para defender su imperio. El Papa Urbano II, viendo una oportunidad tanto para auxiliar a los cristianos del Este como para unificar a los señores feudales de Europa bajo una causa común, convocó al concilio y llamó a los cristianos a tomar las armas en defensa de la fe, iniciando una serie de expediciones militares que tendrían un profundo impacto en el mundo medieval. El 27 de noviembre de 1095, el Papa Urbano II marcó un momento histórico al declarar la guerra contra los musulmanes que dominaban la Tierra Santa, durante el Concilio de Clermont en Francia. El concilio contó con la presencia de obispos y abades, quienes se encargaron de llevar el mensaje a los nobles señores de sus respectivas regiones, instándolos a unirse a la causa. Esta convocatoria no solo tenía un fin religioso y de fe, sino que también ofrecía una solución a las constantes disputas feudales en Europa, proponiendo un enemigo común y prometiendo indulgencias para quienes participasen. El Papa concluyó su discurso con la expresión Deus vult, que significa Dios lo quiere. En el concilio se estableció que quien viajase a Jerusalén para liberar a la Iglesia por piedad y no para conseguir riquezas, obtendría el perdón de sus pecados, pues dicha expedición significaría la penitencia completa. La primera cruzada, también denominada la Cruzada de los Príncipes, acudieron sobre todo cruzados franceses comandados por sus señores. La primera cruzada transcurrió entre 1096 y 1099 y concluyó con victoria cristiana. Con esta victoria se logró recuperar Jerusalén. El reino quedó bajo el gobierno de Godofredo de Bouillon con la misión de defender el Santo Sepulcro. Las crónicas indican que, como resultado de las cruzadas, la Orden de los Templarios se convierte en los protectores de los cristianos al incrementarse el hostigamiento, asalto y el riesgo constante. Posterior al término de la primera incursión de las cruzadas, los 9 caballeros se quedan en Jerusalén para proteger a los peregrinos y cristianos. El rey de Jerusalén les cede un palacio y de ahí surge el nombre de Templarios. Este palacio se situaba en la mezquita Al-Aqsa, ubicada en el Templo de Salomón. Por estar en este templo, estos caballeros reciben el nombre de Caballeros Templarios. Aunque el nombre oficial de la orden era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo del Rey Salomón,
En sus inicios, la Orden de los Templarios estaba compuesta por los 9 caballeros fundadores y sus súbditos, sumando en total de no más de 50 personas. Con recursos y miembros tan limitados, su actividad primordial se centraba en proteger algunas rutas de peregrinación hacia Tierra Santa. Esta modesta función era vital en un periodo marcado por la inseguridad y los peligros que enfrentaban los peregrinos en su camino hacia los lugares sagrados del cristianismo. A pesar de sus humildes comienzos, el grupo sentó las bases para el crecimiento y la expansión futura de la orden, que eventualmente se convertiría en una de las fuerzas militares y económicas más poderosas de la Edad Media. En 1129, el Concilio de Troyes estableció las reglas de los templarios, detallando los votos, vestimenta, peinado y armas, entre otros aspectos, definiendo así la disciplina y el estilo de vida de estos caballeros. Este evento no solo legitimó a los templarios como una fuerza militar cristiana, sino también modeló la conducta caballeresca para futuras órdenes, marcando profundamente el legado medieval. Las noticias de esta nueva orden pronto llegaron a toda Europa, una Europa que se volcó con la orden templaria, llegando de todos los reinos cristianos cuantiosas donaciones y voluntarios que querían convertirse en caballeros templarios. Así es como la orden empezó a contar con miles de miembros y de igual manera de riqueza. La orden templaria fue ganando más poder y prestigio mientras sus filas aumentaban. Los templarios fueron una pieza clave en la Segunda Cruzada, ya que aportaron un importante bastión militar al considerarse como una especie de fuerza de élite que incluso llegaron a escoltar al rey de Francia. Las conquistas y las donaciones les permitieron crear una serie de fortalezas en Tierra Santa y en Europa, al igual que se hicieron con grandes extensiones de tierra. De hecho, la Orden Templaria llegó a realizar préstamos a la corona francesa, y es que para entonces, la Orden poseía una de las mayores riquezas de Europa. Asimismo, algunos datos históricos indican que los nobles que iban a las cruzadas le dejaban sus riquezas y sus tierras a la Orden para que las administrasen en su ausencia. Esto dio lugar a una especie de banca. Los peregrinos dejaban sus riquezas ya sea en Jerusalén o Europa, emitiéndose una orden de pago para su destino, permitiendo que no fuesen asaltados perdiendo sus bienes, con lo cual la Orden Templaria cobraba un interés por comisión. Los templarios no solo eran una fuerza militar y religiosa durante la Edad Media, sino que también se convirtieron en una potencia económica. Gracias a su flota de barcos, la orden expandió sus operaciones comerciales a lo largo del Mediterráneo y más allá, acumulando una considerable riqueza. Esta capacidad para generar ingresos a través del comercio, sumada a las donaciones de tierras y recursos por parte de los fieles y la nobleza, les permitió establecer la que podría considerarse la primera multinacional de la historia. Para el año 1170, los templarios ya poseían extensas propiedades en territorios clave como Alemania, Francia, Reino Unido, España y Portugal, consolidando su influencia tanto en el ámbito económico como en el militar y religioso. Sus tierras no pararon de crecer, incluso todo Chipre llegó a ser suya. En el año de 1177, los templarios ganaron una de sus batallas más heroicas. En ella, 350 caballeros secundados por 4.000 hombres de infantería acabaron con un ejército de unos 20.000 sarracenos comandados por Saladino. Saladino, sultán de Egipto, perdió casi todo su ejército tras una carga temeraria cristiana por la guardia del ejército sarraceno. Todo esto cambia poco tiempo después. Los problemas empezaron cuando los cristianos templarios acabaron siendo derrotados por Saladino, quien los derrotó en la batalla de los Cuernos de Jatín, con lo cual finalmente tomó Jerusalén. Para entonces las diversas órdenes cristianas estaban enfrentadas entre sí, rompiendo la cohesión cristiana que había mantenido a Jerusalén bajo control. Con la pérdida de Jerusalén, los templarios se trasladaron a un castillo en Acre. En 1291 se produjo la caída de Acre junto a los templarios luchando con su maestre, Guillermo de Beaujeu. La orden movió su cuartel a Chipre, que era de su propiedad, la cual había comprado al rey Ricardo Corazón de León, pero tuvieron que devolver al monarca inglés, ya que sus habitantes no aceptaron el dominio templario. La orden continuó con los negocios comerciales y de banca en Europa, y lo hacían sin tener que rendir cuentas a los reyes cristianos. Tampoco acataban las leyes de los sitios donde ejercían sus actividades económicas. También los ejércitos templarios tenían la potestad de atravesar los territorios que creyesen convenientes.
Todo esto causó un descontento en los reinos cristianos debido a que el tema de los templarios se les estaba yendo de las manos, al punto de sentir celos. Uno de los principales detractores de los templarios fue el rey Felipe Prejuito de Francia, motivado en gran parte por las significativas deudas que había contraído con ellos. En este contexto, el Papa Clemente V convocó al gran maestro Jacques de Molay, con el propósito inicial de discutir la posible fusión de los templarios con los hospitalarios. Esta propuesta, que surgía en un momento de tensiones financieras y políticas, reflejaba las complejas dinámicas de poder entre la corona, la Iglesia y las órdenes militares cristianas durante la Edad Media. El rey Felipe IV convenció al Papa de iniciar un proceso en contra de los templarios basados en una serie de sacrilegios y herejías con sustento en rumores. Con la resolución, Felipe IV da la orden de iniciar una operación en toda Francia contra la Orden Templaria, cuyo único objetivo era apresar a todos los templarios y confiscar sus bienes. En un principio, el Papa se opuso a la persecución de los templarios, debido a que estimaba que el proceso de juicio había sido dudoso. Sin embargo, 72 caballeros templarios, requeridos por el rey, confesaron los pecados de la orden. Tras esta confesión, el Papa ordenó la persecución de todos los templarios en todo el reino cristiano. La mayor parte de los templarios confesaron sus pecados tras sufrir tortura o ser amenazados de ella. Incluso el gran maestre Jacques de Molay confesó presionado por la corona francesa. Sin embargo, el Papa quiso reconciliarlo con la Iglesia en un acto público en la Catedral de Notre Dame en París, un acto público donde pudo manifestar su verdad, donde el gran maestre valientemente exclama ante todos los presentes que los templarios eran inocentes y que estaban siendo torturados para confesar. Finalmente, Jacques de Molay fue quemado atado a una estaca en Notre Dame el 18 de marzo de 1314. Muchos otros templarios fueron quemados en la hoguera o muertos en cautiverio. Con la orden papal, otros templarios fueron juzgados en toda Europa, donde la mayoría fue absuelto. Esto sí, salvo en Portugal, los bienes fueron confiscados y repartidos por los estados y la orden de los hospitalarios. Sin embargo, otros templarios lograron huir a otros países. Algunos historiadores indican que su principal destino fue Escocia, donde nuevamente pudieron organizarse y continuar con la orden y todas sus actividades económicas. Incluso algunos indican que fueron los que le dieron origen a la masonería. Ciertos datos históricos colocan a los templarios en América, incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón con sus carabelas, siendo este un destino seguro, tomando en cuenta que lo conocían, ya que algunos historiadores indican que sus barcos comerciaban metales preciosos desde los puertos en América hacia Francia. Esto ha dado origen a mitos y leyendas que les vinculan con el Santo Grial y el conocimiento de Cristóbal Colón de que los templarios llevaban siglos de conocer América al ser yerno del gran maestre de los Caballeros de Cristo de Portugal, y de esa manera tiene acceso a la biblioteca del gran maestre, así también de los mapas templarios donde figura América. Otro dato histórico nos dice de la persistencia nazi de conseguir el Santo Grial, ya que les daría poder, y por eso realizaron incursiones en distintos territorios de América. Mitos que estarán siendo revelados en los siguientes capítulos de los Caballeros Templarios, donde se analizarán preguntas como: ¿fueron los Caballeros Templarios los secretos custodios del cádiz de la Última Cena? ¿Fueron ellos los que primero llegaron a América antes que Cristóbal Colón la descubriera? ¿Fueron las minas de México y Perú la fuente de su gran riqueza? ¿Fueron los templarios quienes ocultaron el cádiz en América? ¿Conocían los nazis el secreto de los caballeros templarios y de los jesuitas y exploraron América del Sur en busca del Santo Grial? ¿Se encontrará el cádiz santo aún en América? Mientras las sombras del pasado siguen ocultando estos misterios, un hallazgo reciente amenaza con alterar lo que creíamos saber sobre los caballeros templarios. Documentos cifrados, perdidos durante siglos, han emergido, portadores de secretos que podrían cambiar la historia. Pero, ¿estamos preparados para sus revelaciones? ¿Y quién se atreverá a descifrarlos ante las fuerzas que buscan mantener estos enigmas en la oscuridad? En nuestro próximo capítulo desentrañaremos los secretos ocultos y enfrentaremos las verdades de esta orden milenaria. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde cada descubrimiento nos acerca a la verdadera historia de los templarios. La verdad aguarda, pero recuerda,
Algunos secretos tienen el poder no solo de iluminar, sino también de oscurecer nuestro mundo. La aventura apenas comienza.